Bienvenidos a este primer capítulo de mi podcast Corazón Docente y una invitada muy especial el día de hoy. Tenemos el gusto de aquí de la licenciada Karen Luis Barrera. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está el día de hoy? Muy buenas noches. Un gusto enorme el estar aquí en este primer capítulo de tu podcast, en el Corazón Docente. corazón docente. Bueno, para empezar, un poquitico. ¿Qué te llevó a eso de la educación infantil? Habiendo tantas ramas que tiene la educación, ¿por qué la educación infantil? Bueno, inicialmente no iba a estudiar nada que tuviera con cuestión de enseñar, ni mucho menos. Quería estudiar geriatría eh, en base a los cursos que se dieron en el colegio y me gustó la parte como no de la medicina como tal, sino como del atender de todas formas, como esa salud, el servicio. Y en ese prospecto tuvimos la oportunidad y la experiencia de trabajar con los geriátricos. Estuvimos en la Cruz Roja y me llamó muchísimo la atención. Y no, bueno, nos colocaron a escoger primeramente. Estaban los neonatos, las mujeres en gestación, los niños con síndrome de Down y los geriátricos. Y pues me llamó la atención. Quería estudiar no, esa parte, que no lastimosamente por circunstancias no se dieron, entonces ya uno para ahí, entonces empieza uno a mirar otras posibilidades, otras miradas. Seguí trabajando fuertemente. Mi hermana se graduó de la normal, entonces ella normaliza, entonces ella me invitó a su proyecto de su jardín y me invitó a que hiciera parte de ese proyecto. Yo sí, yo sin pensarlo, yo sí, vamos a darle, vamos a hacerlo. Obviamente sin tener el conocimiento para hacer efectivo de pronto lo que se conlleva enseñar como tal. Pero siempre creo que desde el momento uno que mi hermana me invitó a este proyecto, siempre sí, súper dispuesta. La disponibilidad creo que es el corazón de todo. O sea que fuiste formándote en el hacer, no fue, digamos, como tal vez de primerazo, sino que te fuiste haciendo en las... Sí, me fui haciendo. Empezamos y ya se llevaban unos 2, 3 años más o menos en el jardín y realicé un técnico en primera infancia. Lo terminé y de ahí un gran amigo que empezó a estudiar su licenciatura en ciencias naturales, me dijo que había la carrera en ese momento era pedagogía infantil, era como la determinación. Entonces se hizo todo el proceso y afortunadamente pues quedé y empecé pues mi carrera en licenciatura en educación infantil De qué universidad sos egresada? de la Universidad del Tolima. Ay, 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 Universidad del Tolima. Contanos un poquito, ¿cómo fue ese primer día de clases con los niños? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Bueno, fue bastante con muchas expectativas de muchas cosas. En el momento, obviamente, pues estaba como en ese proceso de esperar lo que mi hermana me pudiera suministrar para poder Mm. hacer esa labor, para empezar a hacer esa labor con los chiquis. Empezamos con 10 niños exactamente y los 10 niños eran de la Los misma cuadra, vecinos. los vecinos. Entonces, en su momento, no creas que al ver a mi hermana tan joven, siempre es esperar de pronto como esa aceptación, porque no te ven adulta como para ejercer esa responsabilidad tan grande que tenemos de obviamente cuidar a otros, abordar a otros, Claro. que obviamente no son de nosotros, sino que son de otras personas.
pero eso es un gran compromiso. Entonces se empezó con ese proyecto. Mucho nervio ese día. Sí, sí, porque pues empieza uno a abordar los temas que se puede encontrar uno dentro del aula, hay clases con los niños, los diferentes contextos, las diferentes personalidades que tienen ellos, realmente empezar uno a conocerlos a fondo y es bastante complejo, pero todo se fue dando de la mejor manera, con toda la disposición, tuvimos muy buena aceptación, hemos sido el portavoz de muchos niños de esa experiencia que hemos tenido en nuestro primer momento y hasta ahora nos hemos sostenido pues con todas las experiencias adquiridas con los niños diariamente. Una experiencia bastante grata, ¿no? Sí, sí, realmente Empezar desde cero y sí. Y tú te vas formando todos los días te vas formando porque tienes una labor y tienes un compromiso, más que una labor es como ese compromiso con los niños en su desarrollo, cómo hacer para que ellos estén bien, se sientan bien. Es, como vuelvo y reitero, es bastante complejo. Toda la cuestión de la educación y la formación que es para ellos es de todos los días, no solamente de un día, sino eso es de todos los días, conocer tus modelos, métodos, estrategias, herramientas para que tus clases, tus dinámicas, todo sea más dinámico, todo se dé de la mejor manera. contame, si vos fueras a resumir la esencia de tu trabajo en la educación infantil en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Yo creería que sería crecimiento. Uno debe crecer diariamente por lo mismo, por lo que tú das. Porque si tú creces emocionalmente, intelectualmente, en todos los aspectos, eso mismo es lo que tú le vas a dar a esos niños. Entonces, creería yo que la palabra para mí sería crecimiento. Crecimiento diario, ¿no? Sí, Todos los días se no crece y todos se los aprende. días. La verdad es que no todos los días aprende con los niños y los niños te hacen cuestionarte en situaciones que se puedan presentar en un momento. Bueno, ¿y qué voy a hacer yo para esto? ¿Cómo voy a abordar esto que está pasando para que eso no vuelva a suceder? Y los mismos niños te llevan a eso, a cuestionarte todos los días de que tienes que ser mejor y debes de crecer. A veces pensará uno, son niños pequeños, no. Solamente limpiar mocos y limpiar pañales, pero los No, niños así dejan mucho aprendizaje, ¿no? definitivamente, tengo ya 12 años en mi experiencia como docente y esos 12 años he tenido niños de 1 a 5 años. Y el crecimiento y el proceso que ellos llevan y que cuando tú ves esos procesos que se van dando poco a poco y lentamente, porque son niños que están en su proceso de desarrollo y crecimiento, obviamente intelectual, ellos van adquiriendo ese tipo de conocimientos y cuando al final de la jornada logran hacer eh, la actividad que tú deseas hacer. Estamos en el proceso de que vamos a aprender ciertas situaciones y ya tú ves en el andar cómo el niño va creciendo, cómo aprende a dejar el pañal, cómo aprende a comer solo, cómo aprende a ser autónomo. Esa autonomía que lastimosamente el problema no son los niños, el problema muchas veces más allá son los padres de familia que limitan, son muy limitantes con los niños. Pero cuando uno les muestra esos videos, tiene la facultad de uno poder mostrarle esos videos a los padres de familia, es que tu niño puede hacer esto. Tu niño si tenga 2 años puede hacer esto. Se delegan ciertas responsabilidades, ¿ya? Hay otras responsabilidades que uno le va delegando a los niños poco a poco. 2, en los 3 años que puede hacer, en los 4, en los 5, y así sucesivamente. Hablamos un poquitico, la magia del aula en el día a día, metodologías, por ejemplo, en el juego, es el lenguaje de la primera infancia, ¿no? ¿Cómo integrar el juego y la exploración
¿Qué metodología usas para fomentar, digamos, el aprendizaje, el desarrollo en el aula y en la clase con los niños? Bueno, estamos claros que tenemos el juego libre y el juego que va dirigido, Ah, ¿cierto? Pero cuando tenemos ese juego dirigido, obviamente, ¿qué queremos llevar con ese juego dirigido? Utilizamos cierto tipo de herramientas para que ese juego se vuelva simbólico y después de que se vuelva simbólico, él se va a volver en un juego libre, en el que el niño a través del juego libre también va a interactuar con lo que ese juego simbólico hizo en él. Es decir, estamos realizando, quiero que de pronto en medio del juego vamos a generar conteo, vamos a hacer agrupaciones, empezamos a ver cierto tipo de contenido, pero ya los niños cuando están jugando, ya lo hacen y lo hacen natural. O sea que cuando haces un juego dirigido y lo planteas bien y se hace simbólico, entonces ya los niños lo van a tomar no solamente como la herramienta de que estamos estudiando como tal, no, sino que lo van a utilizar como un juego libre. Eso siempre ha sido así. algo que me llama mucho la atención es, cuando nosotros somos pequeños comenzamos a jugar a lo que queremos trabajar en un futuro. Y es como que se va formando como a eso en los niños desde un principio. Bueno, sí jugaba la profesora, y sí jugaba la profesora, y era la profesora, y era la que llevaba la butaquita, las hojas, le entregaba las hojas a los niños, pero nunca de pronto me enfoqué que sí, quiero ser profesora. Es muy importante. Creo que la personificación, esas actividades en donde los niños se personifican y tú le puedas preguntar al niño, ¿tú qué quieres ser cuando sea grande? ¿A ti qué te gusta? Ponerlos en ese contexto de que ellos pueden elegir lo que quieren ser, pero a veces estamos en una situación en la que el niño es lo que el papá quiere ser o lo que el papá no pudo ser, quiere ser su hijo. El niño también puede, porque es un niño pensante. El niño puede pensar y el niño por lo menos tenemos actividades. Me gustan las actividades donde los niños se puedan personificar. ¿Cuál es tu muñeco favorito? Disfrázate de tu muñeco favorito. ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Disfrázate de lo que quieres ser cuando sea grande. Eso Importante jugar a sí, esos roles, ¿no? Desde sí. pequeño. Sí, los roles son súper importantes. Y yo les tengo un baúl donde tengo diferentes accesorios para que ellos cuando quieran jugar a eso empiezan. Y ellos mismos, no, yo quiero hacer eso, yo quiero ser doctor, yo quiero ser profesora, yo quiero ser veterinaria, quiero ser bombero. Entonces se surgen muchas, entonces uno va alimentando también ese orden de ideas porque uno lo alimenta. Y es que el niño se lo crea que tú eres un bombero, el niño se crea que tú eres un profesor, el niño se crea todo eso. Entonces, cuando llegan, no, tráigale su disfraz, pero con todo. Que si es un doctor, su bata, su gafas y su maletín. Y eso se hace, y eso se hace del quehacer. Ellos se personifican, ellos empiezan cuando ya ese juego que va dirigido, ya empieza a ser un juego libre, ellos, ay, profe, podemos sacar, yo quiero jugar hoy al doctor, podemos sacar, yo quiero sacar el gorro de bombero. Claro que sí, y empiezan esos juegos súper emocionantes porque tú los observas, porque estás haciendo una observación obviamente de todo lo que ellos están haciendo, a raíz de qué, una actividad que se propuso y ya después ese es su juego libre. Hablando de todo esto, ¿cuál es la actividad o proyecto que te encanta realizar con tus pequeños y que, digamos, siempre, digamos, eh, buscas con ellos alguna respuesta, algo que, digamos, eh, buscas como un objetivo general, digamos, voy a hacer esta actividad porque quiero saber cómo está la parte cognitiva con los niños, identificar algo. Sin duda alguna, creo que la actividad que hablaste de los roles para mí es fundamental e importante, porque ahí los niños se sienten que son ellos. Cuando el niño le dice al papá, yo quiero esto, yo quiero ponerme esto, sin poner en tela de juicio lo que el niño quiera y no solamente lo que el papá desee. A veces pecamos
por silenciarlos solo por el hecho que son niños. Y no debe ser así, porque ellos tienen mucho más ideas, mucho más dinámicas que hasta te puedan brindar a ti mayor facilidad para tomar todo eso que ellos te dan a ti. Porque muchas veces los niños se dicen, ay, profe, podemos hacer esto. Y uno dice, bueno, pues ya uno lo organiza para que sea obviamente una herramienta de trabajo y obviamente le estamos dando respuesta a algo que el niño quiere. No solamente se queda, no, sí, después lo hacemos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este tipo de actividad en cuanto que se puede aprender más que un juego con esta actividad? ¿Qué queremos con estas actividades? Me encanta también, tenemos un proyecto que me parece muy importante porque pues lastimosamente sabemos de que estamos en un medio donde de pronto nuestra comprensión lectora no es tan buena, el hábito en la lectura no es tan buena. Bastante Entonces, complicado el tema de la lectura. y eso es lo que por lo menos en estos momentos, todo lo que es de comprensión lectora a los niños ya grandes se les hace pues un auge totalmente terrible para ¿Y ellos. cómo trabajar ese tema con niños tan pequeños? Bueno, nosotros tenemos el cuento diario, es un cuento diario que solamente dura 3 minutos, porque pues la atención de ellos no es más, no es Claro. más de 3 minutos, entonces tiene que uno obviamente limitarse a esos 3 minutos en los que ellos están prestos a escucharte. Entonces hacemos la lectura diaria. Tenemos el proyecto de nuestro rincón en casa, es donde obviamente vamos a buscar un lugar estratégico en nuestra casa, Ya. donde vamos a utilizar material reciclable. Amo el material reciclable porque con él realizamos infinidades de herramientas, juegos, muchísimas cosas que hasta en casa los pueden utilizar los padres de familia. Entonces se les da todas esas pautas, en ese orden de ideas, se le dan esas pautas a los papás, que sea como ese lugar tranquilo, porque es el lugar donde va a estar el niño en su tranquilidad. Y también enseñarles a los padres de familia ese hábito, porque está realmente el afán de llegar de trabajar, no tener tiempo para jugar. Entonces, a veces uno se pone a hablar con los papás. Es importante ese diálogo que hay. No es que tú lo puedes hacer de esta forma, le explicas cómo lo puedes abordar. Solamente saca de tu tiempo 3, 5 minutos. Eso es lo único que debes de sacar para contarle un cuento a tu niño. No es más. Entonces, ese proyecto, y aunque me encantaría que fuera el 100% de toda la población en estos momentos del jardín, en esos momentos siempre he tenido como la mitad, pero por lo mismo, por los afanes diarios que tienen los padres de familia. Hablando de eso, mira que es importante porque hoy en día vemos que el papá, en vez de pasarle, jugar con el cuento, prefiere pasarle el celular al niño que venga, yo le leo el cuento, que el niño escuche la voz del papá, que no, el papá lee y el niño va mirando. Es una forma también como de aprendizaje también para el niño. Pero a veces como que Eso, los padres como que, bueno, como que no. Qué pereza tenga el celular. sí. Y el celular No, y perjudicial para los esto, niños, ¿no? por lo menos ahorita la cuestión del celular es normal para los padres de familia. Eh, Rotundamente digo no al celular para niños, ni siquiera para los adolescentes, porque eso es no. Hay niños que se pueden divertir con otras cosas. Trabajar con niños tan pequeños implica mucha observación, cómo identificar, digamos, las necesidades individuales de cada niño y cómo adaptar, digamos, la enseñanza para apoyarlos en su ritmo de desarrollo, sabiendo que hay algunos que de pronto van a aprender más rápido que otros y de pronto otros como que, bueno, más suave, llevarlo más pausado, cómo abordar ese tema. No, eso se ve diariamente. Hay niños, como todos, somos diferentes como los dedos de la mano. Hay quienes entienden de una, hay quienes de pronto se toman su tiempo para de pronto disolver cierta información, ¿ya? Que la cuestión es que uno querer al final que todos lleguen a ese objetivo, que es el aprender del contenido que tú de pronto obviamente estás trabajando con él, con los niños, pero que sí uno observa demasiado las conductas, súper importante, por lo menos el niño que es un poco más tranquilo, el niño que de pronto es un poco más agresivo, pues bueno,
que conlleva que de pronto el niño sea un poco más agresivo, que de pronto se irrite con más frecuencia. Entonces ya, si usted se replantea y empieza a mirar, bueno, ¿qué podría estar pasando en casa? ¿Qué es eso que de pronto le irrita? Porque a veces, lastimosamente, no son los niños. O sea, a veces es que el problema no son los niños, porque el problema no son los niños, que los niños no se limitan. Si tú dices A, ellos te responden A. Lo que tú quieres que ellos aprendan, tú se los dices y ellos lo van a aprender. Allí, digamos, en ese tema de la observación, digamos, ya el maestro deja la observación, darle el resultado al padre y entre el padre y el maestro, mirar cómo abordar el tema y cómo ayudar a mejorar, digamos, Bueno, la mejora continua para los niños, ¿no? no, la situación es que uno como docente siempre quiere que esas mejoras para los niños. Ahí la cuestión es que el papá esté con toda la disponibilidad y la disposición de quererte escuchar, de querer de pronto establecer como, no todos, porque hay unos que son muy prestos a escucharte y para que el niño obviamente le dice, mamá, estamos viendo que el niño le falta de pronto un poco eh, de ciertas aptitudes, entonces podemos trabajarlo en la casa, podemos hacer este tipo de actividades. Y hay padres de familias que son súper y lo escuchan a uno y siempre, profe, estamos dispuestos. Obviamente yo quiero que esté más social cuando los niños de pronto esta cuestión social que es tan importante, por lo menos, dado el caso tal, tengo un chiqui que es súper aparte de todos los niños y para que se integre es bastante complejo, pero es por lo mismo, porque es un niño que solamente está del jardín a la casa, donde solamente está con adultos, pero no tiene otro entorno social. O sea, el niño no sale a la calle a jugar, obviamente en observaciones de los padres de familia, no va a un parque, no va a hacer lo que hace un niño, que es tener esta interacción social. Y cuando el niño no tiene esa interacción social, es muy difícil que el niño obviamente se logre contextualizar socialmente. Entonces siempre va a estar como relegado, como que no voy a poder, y eso también es importante. Mirando que hablando de eso, hay como un paradigma de que digamos, ay, no, no lleva el niño tan de un añito para el jardín, no, todavía no, está muy pequeño, qué pesar, pero pues me parece que el jardín de los primeros años de vida es muy importante para el desarrollo, tanto en comunicación e interacción con otros niños, porque pues hay niños que solamente la interacción es lo que tú hablas con el papá, mamá, abuela, pero pues con otros niños la interacción es nula. Y digamos, en años más adelante eso da repercusiones en el ámbito escolar y en comunicación con otros niños, ¿no? Yo también apoyo que el niño debe ser estimulado bueno, el niño debe ser estimulado desde que está en el vientre, eso está claro. Y bueno, hay quienes no, porque lastimosamente estamos en un sistema donde de pronto viene un embarazo no deseado, entonces donde obviamente siempre va a negar de eso, entonces ya es un niño que desde ese momento el sentir el rechazo desde ese momento de la gestación. Pero cuando ya viene un niño que ya viene obviamente concebido, viene con amor, viene pues con las ansias de querer que ya esté en brazos de mamá y papá, entonces ya el niño se va estimulando. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay papás que les da miedo, de pronto sí, de pronto soltarlos un poco más, pero que uno va abordando. A veces he tenido padres que tienen sus bebés, todavía no han cumplido el año, pero empiezan a preguntar, ¿no? La cuestión de que estén en un jardín es súper bueno, porque se estimula. No es que solamente vaya a aprender, y eso es otra cosa que los papás tienen que erradicar, que es que el jardín sí se aprende conceptos, estamos claros. El niño debe aprender conceptos y eso estamos claros. Que los colores, los números, estamos claros con ellos. Pero más de ahí, el niño tiene que fortalecer una cantidad de cosas, motricidad fina, motricidad gruesa, la parte social, la parte emocional, y todo eso lo genera que estando interactuando con los demás niños. Mira que ahora que toca ese tema, se ve mucho, digamos, cuando están en la primaria, se nota mucho cuando un niño ha pasado por
todo ese tema de transición, de guardería, a un niño que no ha estado. Se nota mucho en la motricidad, en los comportamientos, se identifica mucho esa problemática en los niños, a veces más que todo en los primeros grados de vida, y como que continúa y hasta en el bachillerato y en la universidad, mejor dicho, ni que se diga. Bueno, ya tocando ese tema, fue un tema de investigación, las transiciones armónicas, y eso nos detuvo a realizar esa investigación en la transición que tienen los niños, ese cambio tan drástico que del niño sale de transición para primero, eso es, y cuando el niño no ha sido estimulado, que por decir ha estado en casa toda su primera infancia y llega a transición y automáticamente pasa primero, eso es un detonante. Y Claro. eso yo lo veo diariamente porque tengo niños de primero, de segundo, tercero y cuarto a los que refuerzo por muchas situaciones. Comprensión lectora, parte de la ortografía, parte de la escritura, parte de muchas cosas que los niños obviamente no realizaron antes de, y ahorita que están en primero, ahorita que ya entraron a otro ámbito mucho más amplio, uno ya va aterrizando a los papás, bueno, necesitamos hacer esto con los niños que están en jardín y transición, porque ya vamos a primero y ya es otro contexto totalmente diferente. Cambia toda la realidad. Sí, cambia toda la realidad y a veces los papás ya se dan golpes de pecho ya cuando su niño está en primero, entonces es el niño que la profesora le dice, es que fulanito no se queda sentado y que fulanito no se queda quieto porque lastimosamente el contexto es que esté sentado 6 horas viendo clases, obviamente en la directriz en la que esté la docente. Hablando de eso, el tema de la independencia en los niños. ¿La independencia se va forjando desde los primeros años o cuando ya están grandes por allá, como de 6 años? No, la independencia se da en los primeros años. En los primeros años, y lo digo porque soy fiel de eso. Tengo mis niños de 2 años que hacen muchas cosas solos, y que los limitantes, vuelvo y reitero, son los padres de familia en casa. A veces uno lleva un trabajo porque vamos a la observación. Recibimos un niño de 1 año que de pronto todavía no come solo, hay que darle su comida y uno hace ese proceso de darle su comida, lo que traiga, uno se lo da. Pero ya a raíz de los días, el tiempo, pues ya uno ya va empezando a darle. Ya bueno, le dice, yo ya le doy la galleta y ya se puede tomar ese solo. Empieza este proceso independiente. Entonces, eso se va formando desde la primera infancia, sino que los padres de familia no ayudan a eso, solo por el hecho de que son niños, entonces los limitan. Y cuando los padres limitan a los niños es muy complicado, porque llegan al ámbito. En esos momentos tengo chiquis que tienen 4 años y no se limpian solos, no van al baño solos y no, ya uno, más que uno limpiarlos, es decir, el padre de familia, el cuerpo es de la niña, el cuerpo es del niño. No Mira todo el que, tiempo. que tocaste este tema importante por la realidad que se vive, tanto abuso infantil, de niños, casas al mismo familiar. Eso es un mensaje importante que para los padres, empezar a crear ese tipo de independencia desde la primera años de vida y no digamos que, ay, que venga, que el niño lo vaya, no, crear la independencia. No, Cuál sería el mensaje para los padres? a ver, lo que pasa es que más que un mensaje es una realidad y muy dura y muy triste, pero a veces uno tiene que ir más allá de lo que son las cosas. Por decir, en ese caso tuve en alguna situación un padre de familia que me dijo, ay, es que el niño no se sabe limpiar solo y necesito que tú lo limpies. Claro, yo lo puedo limpiar. No hay ningún problema que yo lo limpie, pero recuerda que ya el niño está en una edad en el que su cuerpo es su templo. Y si él va a permitir que yo lo toque para que lo limpie, entonces lo va a limpiar el tío, el primo, el vecino, entonces el cuerpo. Entonces va a ser algo muy normal de niño. Cuando uno ya entra en ese contexto a decirle al papá, ya por lo menos el niño cumple 2 añitos y ya empezamos a controlar los interés. Hay niños que empiezan antes de los 2, súper. Pero la edad estipulada es a los 2 años. Entonces, como en ese orden de ideas, ya los niños empiezan a los 2 años, entonces ya uno empieza listo.
ya dejó pañal, entonces empezamos con ese proceso para que también el niño vaya retomando y se vaya ya limpiando solo, por lo mismo, por el cuidado que debe tener. Entonces es como de pronto estar un poquito más abierto de que no somos malos, porque a veces de pronto hacemos situaciones que para los ojos de los padres es malo, pero para nosotros obviamente no lo es. Ya uno lo ve como en otro contexto. Usted porque es padre, ama a su hijo y usted dice, bueno, la profesora ¿por qué no me lo limpia? O bueno, la profesora ¿por qué no me lo viste? Pues uno puede hacer todo ese tipo de cosas, pero entonces necesitamos que el niño aprenda. Es cuando el niño va a aprender, si obviamente todos se lo hacemos o todos se lo hacen. El niño tiene que aprender a comer solo, el niño debe aprender a bañarse solito, a vestirse solo, a vestirse, que si tiene la ropa social, sabe dónde va. En ese caso, por decir, ellos sacan sus juguetes, saben que hacen su desorden de juguetes, pero automáticamente terminamos la actividad, ellos saben dónde guardarlo, entonces, ese tipo de cosas uno tiene que también empezar a contextualizar a los padres de familia. No tanto a los niños, porque los niños, vuelvo y te digo, si tú le dices esto va aquí, ellos van a poner esto aquí. Si tú le dices esto, eso se echa aquí, ellos van a hacer lo que tú le digas. La cuestión es más allá de concientizar a los padres de familia. Esa es como la tarea, creo que más difícil que trabajar con los niños, creo que los padres de familia. Excelente. Contame, ¿cómo lograr mantener la creatividad y la energía alta día tras día? Especialmente cuando, digamos, esas jornadas son re largas y pues ponte hay situaciones en las que, bueno, te pueden bajar la nota, pero pues estás con los niños y pues la idea es siempre mantener la energía de arriba y estar predispuesto siempre para los niños. Bueno, algo claro que uno sí debe mantener es que como estés tú, están los niños. Y los niños, si tú estás aburrido, estás triste, los niños lo van a sentir. Los niños sienten como tú estás, que tú les transmites eso. Afortunadamente, con todas las herramientas que nos brinda el Internet, con todas eh, las facultades que uno tiene también, porque no es solamente ver uno en Internet, sino es uno querer hacer las cosas. Bueno, yo voy a hacer esto para muchas de las actividades, obviamente uno las ve y las replantea, las organiza. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta dinámica. Tratamos de que el ambiente siempre esté súper chévere para ellos. También sabemos de que hay niños que llegan indispuestos, también llegan obviamente con sus emociones súper bajitas, bueno, con muchas situaciones que se presentan a lo largo de la jornada. Aparte de pronto tu ser como tal. Yo creo que si uno está bien, todo fluye de la mejor manera. Contame, ¿cuál es digamos, el modelo pedagógico con el cual, digamos, llevas trabajando todos estos años? Bueno, creo que me voy por el modelo pedagógico de que me apoyo mucho con Jean Piaget, le gusta mucho María Montessori, por el descubrir y el juego simbólico, el ser como tal. Estos dos grandes, hermosos, hablan sobre el ser de los niños, de su experiencia, la exploración, cómo aprenden. Y los niños aprenden explorando. Contame un poquitico, ¿cuál es el modelo pedagógico que, digamos, implementas cuando estamos planeando digamos, lo que vas a hacer al otro día con los niños, en el programa que llevas, digamos, de todo el mes de trabajo o semanal? ¿Cuál es el modelo pedagógico y cómo es la metodología que utilizas para, digamos, hacer el trabajo con los niños en el aula? Bueno, pues más que modelo, pues prácticamente nos vamos como con este modelo constructivo que es en base a esa interacción y a esa experiencia en su entorno. Entonces, a raíz de este modelo constructivista, pues ya nos vamos a los DBA, ya de ahí pues se replantean ciertas formas para ya implantarlos a nuestra malla curricular y de ahí se genera como ya esa rama de actividades que uno va planteando.
de lo que queda en el papel. Pero ya en tu quehacer como tal es cómo vas a direccionar cada actividad que planteaste a través de tu malla curricular y hacer obviamente como tu planeación semanal, o quincenal o mensual, pero dependiendo como de esa actividad o al punto al que quieres llegar. ¿Qué quieres hacer con esa actividad? No solamente que queda en un formato y hay que llenar el formato, pero pues de qué manera le vas a dar también campo para que sea fructífero eso que vas a hacer con estos niños. Interesante ese tema de cómo hacer esa labor y más que todo ese tema del constructivismo. ¿No? A mí me encanta manejar ese modelo porque no solamente la interacción de, digamos, como tal del docente, sino también la interacción de, digamos, de los estudiantes, en este caso de los niños, y ahí se van, digamos, construyendo el conocimiento entre todas las partes. También a veces, digamos, cuando hace estos planes, también incluir al padre de familia en ese tipo de modelo pedagógico constructivista. Bueno, es bueno que el padre de familia, aunque no lo preguntan, hay muchos padres que solamente dejan a sus niños para que los cuiden y para que estén pendientes de ellos, pero más allá de que realmente el niño vive el día. Es importante que el padre de familia sepa qué es lo que va a aprender durante un periodo. ¿Ya? Hay papás quienes te preguntan, ¿y los niños qué aprenden? Pero los niños, aparte de aprender un contexto o temas como tal, aprenden muchas otras situaciones, muchísimas otras situaciones las que los niños pueden ir interactuando a lo largo de su proceso escolar. Mira que en eso uno a veces nota mucho el tema de las tareas, los niños de primera infancia, y a veces los papás prefieren ellos hacer la tarea y no, digamos, no involucrar al niño en eso, y ya es como digamos, bueno, para que el docente haga la tarea, si la idea es que la haga papá y niño y haya una interacción. Eso pasa todo el tiempo. Nosotros tenemos siempre una primera reunión en la que se explica, obviamente, como cuál va a ser el método de trabajo en lo que vamos a realizar durante toda nuestra jornada escolar, nuestro año escolar. ¿Qué es lo que se van a hacer, las actividades que uno plantea, que se van formulando, los niños que van a trabajar? Es importante la independencia porque pues uno se da cuenta cuando el niño hizo la tarea y cuando el papá hizo la tarea. Uno se da cuenta automáticamente, así el papá lo haya hecho con la mano que no escribe, así el papá garabatee, nosotros conocemos hasta el garabateado de un bebé. Uno conoce hasta el garabateado el garabato de un niño. Uno lo conoce, uno ya aprende a conocer todo ese tipo de actividades. Uno sabe, el niño no lo hizo, el niño no hizo la tarea. Quien hizo la tarea es el papá. Entonces, cuando pasa esas situaciones, uno entra a hablar con el papá, papá, el niño lo podía hacer. Y uno le va dando también las pautas de cómo puede trabajar en casa. No es que se llevó las citas para que las trabaje, no. Mamá, nosotros hacemos esto, él ya está rasgando, él ya está obviamente manipulando lo que es la crayola, lo que es el lápiz, ya está pues, manejando la motricidad fina con el rasgado, el moldeado. Y uno eso se lo dice a los papás, para que también los papás tengan como esa idea de cómo poder trabajar con él. En la primera infancia se maneja también lo que es la escuela de padres. Es importante. Es importante que el papá esté 100% conectado. Esto es un triángulo. Esto es un triangulito. Los niños, padres, bueno. Muchos papás no le meten como la seriedad del tema de la escuela de padres, pensarán, "Ah, es una perdera de tiempo, pero pues es importante esa escuela de padres porque es importante aprender lo que, digamos, estar enterado de lo que el educador está haciendo con los niños, lo que va a hacer y cómo se involucra el papá, digamos, en esa enseñanza diaria que tiene el maestro, ¿cierto? Es importante que el papá esté con toda la disposición, disponibilidad
y que no crea que si tenemos una reunión para hablar algo sobre algún tema dirigido, el papá esté presto para estar en todas las situaciones. Me refiero a que lo que acabas de decir, qué pereza eso, qué pereza lo otro, pero cuando uno ya tiene como un clip, cuando uno le mete el clip y el papá, uy, qué chévere, cómo me estuve perdiendo de eso. Y eso pasa todo el tiempo. Cuando el padre de familia conecta contigo y hay de pronto esa interacción en la que sí, yo voy a hacer eso también, voy a trabajarlo en la casa, voy a implementarlo en mis actividades diarias con la niña, con el niño, cuando van viendo que ese tipo de actividades también mejora ciertas conductas, ciertas Pega el micrófono. situaciones, ciertas situaciones, el papá dice, eso es importante. Realmente sí es importante la escuela. Que es vibras con el tema de la docencia, ¿no? Sí, 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 Es vibro, vibro. maltratar el micrófono, pero vibra. Y es importante que los docentes vibren, porque yo creo que para ser docente hay que tener vocación, ¿cierto? Sí, eso no es solamente un tema de lucrar, Ni más, académico. no, más que eso, no. Cuando te encuentras esas caritas de ese te amo, como que eres la mejor, eres la más hermosa, esas palabras que son 100% sinceras, porque están en 100% del corazón, sin mentiras, sin máscaras, sin nada. Ya son 10 años, más de 10 años que llevas de docente, ¿cierto? Llevo 10 años. ¿Ya te has visto con alguno de esos niños de los que comenzaste? ¿Y cómo ha Eso sido la es, reacción no, no, tuya? no. Eso uno ver, por lo menos hace poco tuve una niña que estuvo haciendo la labor social en el jardín. Ahorita en julio cumple 15 años, esto allá una señorita pasa de décimo. Entonces estamos así como en la primera promoción de estos niños, están en décimo, sí, décimo 11, entrando a 11. Y es súper más cuando te encuentras a ese papá y te dice, no, mi hijo ha sido siempre el número uno, siempre ha tenido las mejores calificaciones, es un niño súper atento, es un niño súper colaborador, es un niño, bueno, todos sacan todo lo brillante y uno se queda como que, wow, súper chévere. O sea, y afortunadamente que uno los ve constantemente y uno los ve que uy, realmente sí son buenos en muchas cosas, son personas colaboradoras, son serviciales para la sociedad, que es lo que necesitamos nosotros. Yo creo que para un docente, digamos, ver por allá que su estudiante o, digamos, un profesional o una lumbrera, debe ser muy satisfactorio, ¿no? Y No, yo creo que eso es un sabor a dulce muy delicioso, realmente el tu verlos. O por lo menos en este caso, eh, tengo, tengo ya las dos niñas, y por lo menos la que terminó su labor social me dijo, yo quería estudiar otra cosa, pero me gusta. Esto que hice en este tiempo me gusta y yo quiero estudiar para ser docente. Esas cosas como que, wow, qué chévere. Está chévere porque a veces, y pasa muchas veces, que de pronto en un momento dado puede llegar una practicante al lugar donde va a trabajar y en el primer instante no hace que de pronto su práctica docente sea amena, sea agradable, sino que automáticamente no me pasó a mí, pero sí he escuchado de ciertas docentes que cuando estuvieron en su práctica pedagógica, pues las cogieron como a quemarropa, decirlo así, y les implantaron una cantidad de cosas, les metieron miedo de muchas cosas, entonces es ahí donde se cuestiona, de que yo sí voy a ser docente, yo sí voy a ser. Cuando vienen esas chicas a querer hacer esas prácticas, no conocen, y mira, uno ayuda, uno interactúa, mira, esto te puede pasar, pero uno ayuda, pero cuando se encuentran a veces también esos limitantes, esos detonantes de que no podés, muchas de las practicantes desisten. Entonces yo creo que
que más que una docente, uno también tiene que servir y tiene que servir para bien, para encontrar unas personas con corazón, para enseñar. Hablando de eso, ¿ha habido algún momento en el que el apoyo de un colega, un directivo, un padre haya marcado una diferencia significativa en tu labor? Dame un poquitico, si tienes alguna historia. Pues mira que sí. Eh, Tengo una compañera que se volvió una amiga a lo largo de toda mi experiencia, de toda mi formación, que siempre estuvo ahí, que siempre estuvo ahí en cuestiones de que, bueno, eso cómo lo puedo hacer, esto cómo será que se hace, pero siempre siempre me ayudó, siempre estuvo en lo que yo necesitara para poder hacer. De pronto a veces se queda uno corto con tanto para hacer, pero no, de pronto no sabe en su momento cómo planificarlo para que salga de la mejor manera, pero que llegue esta persona y no, mira, que eso lo puedes hacer así, y que te ese como esa chispa y yo, ya tú arrancar, eso es importante. Entonces, como que ese apoyo de esa persona que estuvo y que está todavía, porque a veces yo le puedo decir, mira, pues quiero hacer esto y esto y esto, ya me dice, no, intenta algo así. Entonces ya uno le pone su sello, ¿ya? Y bueno, cuando te dicen, lo puedes hacer así. Es que tengo tantas cosas en la cabeza, pero no sé por dónde empezar. Es que tengo todo esto, pero no sé cómo armarlo. Entonces, cuando llega esa persona y te da la patadita y te dice, no, mira que lo puedes hacer así, es automáticamente, te vas como un volado. Nunca falta el Entonces, consejo de un buen amigo. sí, realmente cuando quiere que obviamente todas las cosas salgan bien, salgan bien. Si os fuera darle un consejo a un futuro docente, si está pensando de pronto en este tema y dedicarse a la educación infantil, ¿cuál sería y cuál es más valioso que, digamos, le ofrecerías a ese futuro docente? Yo creo que no hablar, no hablar de lo que no es, a pesar de que de pronto tenemos lastimosamente nuestro sistema escolar no sea el mejor, aunque uno como docente quisiera, ¡uf! Quisiera cambiar el mundo, quisiera cambiar miles de cosas, ¿cierto? Pero está a veces uno muy limitado a ese tipo de cosas, entonces no hablar de eso. Yo creo que cada quien hace su propia experiencia y de su propia experiencia de pronto puede tener como eso de qué es lo que quiero hacer. Creo que el estar bien con uno mismo, el estar tranquilo, el no dejar de que tu día a día, las preocupaciones, las tensiones que hay que entregar, que el formato que hay que llenar, que si no tiene no me da, ese tipo de cosas, yo creo que antes de todo eso tiene uno es ser. Antes de uno ser docente es uno. Y obviamente si uno no está bien, uno está bien para los demás. Eso me replantea, esa pregunta me replantea mucho. En un semestre, en un semestre, una profesora de práctica nos dio muy cargada a todas, absolutamente a todas. Desde el primer momento que tuvimos la clase con ella, nos dio súper cargada. Y ella cambió todo el rumbo de esa materia en este semestre. Ella hizo que cada clase con ella fuéramos nosotros, el ser de nosotros, estar bien, el que somos capaces, que somos valientes, y eso nosotros, por lo menos eso yo lo valoro mucho, lo valoré demasiado porque ella se tomó el tiempo de que fueran personas a vernos, a decirnos, a entusiasmarnos, a inyectarnos de energía, y eso es súper valioso. Entonces, cuando una persona te empieza a decir, no, mira, sé que de pronto se pueden tornar las situaciones difíciles, pero si tú estás triste, todos están tristes. ¿Tú estás alegre? Todos van a estar felices. Yo creo que antes de es uno ser, crear conciencia de realmente lo que uno quiere, porque vuelvo y reitero y siempre lo voy a decir, que el problema no son los niños, que a veces los mismos docentes, nosotros decimos el problema es el niño, no es el niño, el problema no es el niño, porque tú vas formando a ese niño como tú quieres que sea, tú lo vas formando y tienes la potestad porque tú eres la formadora en sí,
que son los limitantes que uno se encuentra. Que de pronto tú llevas una directriz o unas situaciones con cada niño, pero esos limitantes que realmente no te dejan avanzar. ¿Cómo crees que la educación de la primera infancia puede impactar en largo plazo en la vida de una persona, en la sociedad en general? La importancia de la educación de la primera infancia, lo que hablamos al principio. Yo creo que el detonante puede ser que cada niño tenga claro los valores. Los valores son súper importantes. Creería yo que cuando formamos niños empáticos, eh, tolerantes, respetuosos, ahí hacemos un cambio. Pero cuando no se surgen, mire en esos momentos lo que pasa. O sea, hay una discusión entre los niños, entre ya adolescentes, entonces ya yo te saco navaja, yo te saco cuchillo, entonces no, tenemos que ir más allá. La pelea no va a acabar con otra pelea. Una mala palabra no va a acabar con otra mala palabra. Entonces, desde ahí uno empieza a forjar esos valiosos valores. Desde chiquitos, porque los niños empiezan. Y no es porque el niño sea peleón, no, es simplemente por la situación. El niño actúa a lo que es. Un reflejo de la casa. Sí, él actúa. Entonces, si ya empezamos con que no, mira, pídense, y no se lo arrebate, empieza uno a forjar eso, y yo también es mi colaboración con los padres. Mira que ahorita que hablas de ese tema, pasa mucho que el profesora, que mi niño me lo mordió tal, o que me le pegó, y entonces el papá en la casa. ¿Y usted por qué se dejó pegar? Vaya y péguele. O sea, yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en eso y pienso que es algo que se debe corregir, sí, pero pues que intervenga, digamos, el estudiante, los padres, perdón, el padre, el maestro, hacer como, digamos, ese rol entre las partes para poder ir solucionando y no que vaya y decirle al niño, vaya, pégale, porque para mí eso de generar violencia en primeros años de infancia y eso, como tú decías al principio, va detonando en todo lo que es la vida como No, tal. mira que eso es importante cuando el niño va por primera vez al jardín, ese tipo de comportamiento o todo eso no debe hacértelo conocer al papá. O sea, el niño a qué está expuesto cuando entra al jardín. Ya, su periodo de adaptación, cómo puede ser su periodo de adaptación, siempre digo que todos los niños no son iguales. Hay niños que se adaptan a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo, bueno, eso ya es como la interacción que tenga cada niño. Sí, todos los niños No no son todos se iguales. adaptan de la misma forma. Eh, la cuestión de que puede pasar de que algún niño llegue mordido, eso puede pasar, pero no por el hecho de que diga, no, es que él es muy grosero, es simplemente un reflejo de lo que es, porque no tiene como esa potestad de decir algo que de pronto le molestó en su momento. Es decir, un niño está jugando y tiene su juguete y llega otro niño y se lo arrebató, ¿qué va a hacer? El niño automáticamente va a la reacción de la acción. Entonces él va a reaccionar a la acción que fue que le quitaron el juguete. Entonces, ¿cómo puede reaccionar con él? Un empujón, un mordisco, una jalada de pelo, disculpa, o una ruñetazo. Pero es simplemente por el reflejo que el niño tiene. Y es algo, es un instinto que se da, obviamente, como en esos 2 primeros años. Ya, cuando el niño ya de pronto ya sabe que el morder, que el jarabe está duro, que la niña eso ya duele, ya hay, uno empieza a direccionar como eso, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás pegando? ¿Por qué estás mordiendo? Te llama un niño que ya sabe que si muerde lo va a lastimar y te va a poner a llorar. Pero cuando un niño de 1 o 2 años simplemente su instinto es lo que lo hace defenderte de algo que de pronto, algo innato, que eso es algo de ellos y eso es algo que es de siempre, y toda la vida. ¿Cómo manejar esos temas cuando hay un niño que de pronto está empezando a morder a otro? ¿Cómo lo manejas vos como docente en el aula? ¿Cómo cuidas a los otros niños de que de pronto Bueno, ir, mira ir que, mirando eso, ir corrigiendo ese no, tema? no, no, súper, súper interesante porque tenemos nuestra cajita de los sentimientos. Entonces, dentro de esa cajita de los sentimientos, hay muchas cosas que te manejan.
tenemos las curitas del alma, tenemos la cremita de la sanación, tenemos la pastillita para estar felices, tenemos la venda del amor, bueno, tenemos un manual en el que obviamente se explica para qué sirve cada situación. Ya de pronto pasó que los dos de los compañeritos de pronto se disgustaron, uno se empujó, el otro se empujó. Entonces tenemos nuestra bendita del amor. Entonces nuestra bendita del amor es que ellos se van a abrazar y los vamos a poner una venda y ellos se van a abrazar por 1 minuto, 2 minutos. Cuando vemos a ese niño que está muy triste o que me dice, no, me está doliendo mucho el corazón, entonces le echamos la pomadita del corazón para que lo que él está sintiendo, pues ya deje ese tipo. Tenemos también, manejamos lo que es el spray de los olores. Entonces, cuando de pronto ya, el niño, cuando ya, más en cuestión como a las emociones, como el niño cuando está muy bajo de nota, entonces, bueno, vamos a sacar nuestro baúlcito de las emociones, entonces ya los niños ya saben lo que es la bendita, que ellos se tienen que abrazar, y los ponemos en la bendita, que si les duele algo le ponemos la cubita del amor, que si les duele algo, pues entonces le aplicamos la pomada del amor, que nos obviamente te da todo lo que tenemos. Dado el caso tal vez de pronto, ay, que lo mordió, lo aruñó, entonces le echamos la pomadita, que es una cremita que se le aplica al niño, y le llevamos esa la pomadita del amor. Obviamente todos los utensilios están con corazones, bueno, eso es todo el amor. Entonces ellos ya saben como esa dinámica. Entonces ellos, no, abracémonos. Estás peleando con fulano y tal. Te tienen que abrazar. Entonces ya eso, es ya la dinámica, ya los niños saben cuál es la dinámica. Que cuando pasan ese tipo de actitudes, uno trae la cajita de la sanación. ¿Cómo es que los mandas a hablar con papá Dios? No, Sí, cuando están un poquito subidos de tono, que de pronto a veces hay niños que se pueden comparar, entonces yo, vaya un momentico, mira al cielo y habla con papito Dios. Entonces, como para también, es como una estrategia para que ellos también regulen esas energías, esas emociones, porque a ellos les torna muy difícil expresar que están felices, si están tristes, si están contentos, si están aburridos. Entonces, tenemos varias actividades. Tenemos nuestro ritmo de la calma. También cuando de pronto los niños están en esa situación de que se les quitó algo y empezaron pues a gritar y a llorar y de pronto tienen un momento como prolongado de eso, entonces yo no se dirige a ellos. Vayan al rincón de la calma, donde va a encontrar una caja con muchas cosas, slime, botellitas de la calma, hojas para rayar, y es una cajita donde va a encontrar muchos artículos en los que va a dejar lo que tiene ahí en esta cajita. ¿Vos acordás cuál fue la profesora que te marcó? Que os diga, oh, me acuerdo de esta profesora y como que, bueno, lo llevas a tu vida profesional. ¿Te acordás de pronto? Pues en bachillerato estaba con una que siempre decía naranjas agres y limones dulces. Me gustaba mucho la clase con ella. Y hasta 11 nos dio todo el bachillerato ortografía, me acuerdo tanto. Y yo creo que gracias a ella, pues tengo buena ortografía. Y me acuerdo de ella y el profesor, un profesor que nos daba democracia y filosofía. Y entonces él era solamente los debates. Empezaba usted mujer, pero con esa voz así Oh, como fuerte. eso. Y a nosotros por lo menos a mí en lo personal me tocaba con él y ahí había debate. Y yo, Dios mío, bendito. Pero bien, de la cuestión de los debates, más que usted escribir, más es que como que ese contexto te llena más en como ese tipo de actividad en el que tú opinas y yo estoy en disociación con lo que tú dices y que se vuelva eso una controversia, me gusta mucho eso, porque obviamente todos los pensamientos no son iguales. Sí, claro. Entonces, como ese tipo de dinámica siempre me ha gustado y creo que
cada quien piensa como debe pensar. Yo siempre tengo, obviamente, mi actividad dirigida, lastimosamente porque tiene que ser dirigida, pero también tengo mi actividad libre, en los que ellos también decidan qué querer hacer en mi actividad. No solamente lo que les planteo yo. Y es lo mismo lo que pasaba con el profesor que nos plantea debatir. ¿Y usted qué piensa? ¿Y usted por qué piensa? ¿Y usted por qué defiende su pensamiento? Es que uno tiene que defender lo que uno quiere. Uno defiende lo que quiere hacer, lo que quiere pensar, y uno lo puede defender. Está siendo libre de pensar y de lo que dice, obviamente para bien. Interesante todo este tema que habla del tema de los debates. ¿Has pensado alguna vez de pronto llevarla a los niños? Puede ser, y no, y mire que en su momento inconscientemente uno lo hace. O sea, inconscientemente no es que ellos se sienten, pero a que debatan, pero ¿usted qué quiere? No, yo quiero eso. No, pero a mí no me gusta eso. Eso es un debate, porque está definiendo lo que quiere. No, es que a mí sí me gusta el café. A mí no me gusta el café. Eso es un debate. Automáticamente es un debate porque cada quien está defendiendo, obviamente, lo que quiere o lo que le gusta. Eso es un debate inconsciente, ya por lo menos de que usted cómo quiere trabajar, lo que yo le digo. A veces tenemos ese trabajo libre. Ya, yo lo direcciono primero, hacemos el trabajo direccionado y ya después ya empezamos a ese trabajo libre. Ya, obviamente que va en base a lo que se está trabajando, pero siempre ellos empiezan. Y usted con qué lo quiere hacer. Y llega el niño y le dice, ay, pues hágalo con este color. Y el niño le responde, yo no quiero hacerlo con eso, yo quiero hacerlo con otra cosa. Vos te ves de pronto, no sé, en unos años, te ves enseñándole a otros a ser docente, de pronto verte enseñando a nivel universitario. Pues mira que yo creo que se plantea uno mucho y la cuestión es de cómo en tu momento eso, todo lo que aprendiste o todo lo que eres, de pronto sí, poderlo transmitir. Y yo lo transmito todos los días con mis colegas, con las que me rodeo todos los días. Y ella siempre, ¿qué hacemos? Hagamos esto, hacer esto, una cosa, la otra, dándoles hasta pues, para que también obviamente su quehacer siempre sea más fácil, sea más ameno, que no todo el tiempo pensando en que hay que llenar, hay que hacer, porque si no, no, hay que también hacer del quehacer docente algo agradable. Pero sí, sí me gustaría, me encantaría también trabajar. Bueno, no he tenido la oportunidad de trabajar con niños de primaria, mi secundaria, pero sí he tenido la posibilidad de reforzar estar en este acompañamiento de estos chiquis que de pronto les falta un poquitico más, ¿ya? Y la interacción que tengo con ellos es muy buena, porque aparte de que yo les digo, mira, ustedes están aquí, no porque estén mal, no porque no sepan, no, simplemente porque vamos a reforzar eso que nos falta, porque a veces de pronto los muchachos, los niños, en este caso niños de 8, 9 años, 10 años, ya tienen como muy consciente de que mi mamá me mandó a estudiar más porque es que yo no sé, no, tú sí sabes. De pronto la manera que de pronto le estén diciendo puede ser que no haya sido la adecuada para que tú lo entiendas, pero uno puede también abordar muchas herramientas para que el niño obviamente pueda lograr captar y entender lo que se quiere. Entonces, la interacción con los niños de primaria, estoy en el acompañamiento, ha sido súper bonita, porque los niños han aprendido, los niños tienen buena respuesta, han tenido buena respuesta a ese tipo de estrategias que de pronto he tenido con ellos, para que su lectura sea un poco más fluida, para que su comprensión sea un poco más asertiva, para que de pronto esas matemáticas que son las tallantes no sean como que el coco de todos los niños, porque este es el coco. Vamos a ver matemáticas, no es el no, la matemática se puede también aprender de manera divertida. Entonces, cuando uno empieza a mostrarle, no, es que mira, te puedes aprender a utilizar y puedes aprender a vivir siempre, ya los niños ya les va cogiendo como otra órbita las cosas, entonces, no, yo ya lo entendí,
ya me gusta, entonces eso es bueno. Cuando el niño responde a esos estímulos que tú haces con ellos, es súper. Me encantaría trabajar con niños adolescentes en sectores vulnerables donde obviamente hay más dificultad en muchas cosas porque estos espacios donde hay tanta violencia, maltrato, violaciones, esos niños a veces necesitan, y no es porque ellos lo quieran hacer, simplemente el entorno donde se encuentran. Pero cuando usted en su momento llega con otras personas a las que tú te puedes sentar y empezar a hablar, a decirle que la vida es de otro color, que la vida tiene mejores cosas que a lo que está normalmente viendo, me Claro. gustaría mucho tratar ese contexto con niños adolescentes, sería genial, súper. Yo siempre he tenido un pensamiento, docente que no se divierta haciendo lo suyo, no está, ¿cierto? No. Se tiene que divertir, uno se tiene que hacer, o yo por lo menos, si yo me disfrazo, y no me tengo, me disfrazo porque cuando el niño a ti te ve en esa misma dinámica, uy, la profe se puso esto, uy, la profe se puso aquí, uy, se pintó, y los niños son muy observadores. Los niños también observan. Si tú te maquillas, si tú te colocaste, si tú te quitaste, los niños observan. Y cuando los niños están en una actividad y tú estás dentro de esa actividad, para ellos es mucho más significativo. Cuando te tiras al suelo, cuando te revuelcas con ellos, cuando gritas con ellos, cuando bailas con ellos, eso hace una clase mucho más divertida, significativa, memorial para ellos. Y siempre esas actividades es donde van a recordar eso. Es que yo aprendí porque mi profesora se puso, mi profesora se colocó, mi profesora canta, y uno tiene que hacerlo. Uno no se puede quedar sentado viendo cómo los niños hacen. Uno tiene que hacer por ellos. Digamos, hoy en día esa dinámica, pues yo creo, y creo que nos tocó a nosotros del el maestro de tablero que se paraba y que bueno, copien. Eso como que ya está mandado a recoger, ¿no? Eso Hoy en día está. es, todo tiene que ser muy lúdico y estimulante para el estudiante, porque si el estudiante como que no se estimula, como que bueno, lo perdes y ahí fue cierto. Bueno, en ese caso sí. Nosotros manejamos los cuadernos, los libros, las fichas, pero, pero claro está que cuando usted pone ese stop, bueno, dice, hoy ya hicimos lo que teníamos que hacer en nuestro libro, en nuestro cuaderno, ahora vamos a divertirnos de otra manera, pero también vamos a aprender. Entonces uno crea herramientas. Otras herramientas, por lo menos los niños, estamos ya viendo ya por lo menos esa suma, esa resta, entonces lo trabajamos con bloques. Los niños apilan, los niños organizan, los niños cuentan, entonces dentro de una actividad el niño está haciendo muchas cosas y está, aparte de eso se está divirtiendo. Tenemos la cajita mágica donde ya empezamos a ver esas letras, ya porque ya empezamos a ver obviamente nuestra lectura, entonces sacamos esa cajita mágica como ellos la han querido decorar, del muñeco favorito, y empiezan a sacar todo eso, entonces es una manera más dinámica. Utilizamos el tablero mágico para también fortalecer esa escritura, y no solamente que en el cuaderno, sino que tenemos, cada uno tiene su tablerito mágico, pero porque tenemos esa interacción también con los tableros de familia. Ya el caso tal que no se pueda, ya a uno le toca que cartón, cinta y todos tienen un tablero mágico. Karen, regálame un mensaje para los papás, para que en el tema de la educación primaria, que tiene que ver con la primera infancia, se vinculen un poquitico más con los niños y pues estén más al pendiente y no solamente piensen que voy allá para que me lo cuiden mientras trabajo. Abordar más los temas, interactuar mucho más con el docente de todo lo que está hecho cada niño, todo lo que puede hacer cada niño, sin limitarlo solamente porque tiene 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y tenemos que, el papá tiene que quitarse ese limitante de la cabeza, que porque es un niño, no puede, no.
Están totalmente equivocados y errados en lo que muchos de los padres de familia hacen con los niños. Entonces es como eso, como abrirse un poco más al campo. A veces al padre de familia también debe de indagar mucho más qué es lo mejor para su niño, ¿ya? Qué es lo mejor para su crecimiento y su desarrollo, para que él pueda fortalecer todas las habilidades que necesita hacer, que necesita desarrollar. Y yo creería que el papá debe estar mucho más dispuesto de pronto a un llamado de un docente, que no todo el tiempo es para nada malo, simplemente para que usted también tenga esa interacción y usted conozca un poquito más. Que a veces los papás no conocen a los hijos. O sea, a veces el papá no conoce todo lo que es papá. Y en ocasiones uno le dice, papá, el niño hace esto, y se queda como que, bueno, y en un momento lo hace, pero en la casa no lo hace, por lo mismo, porque tenemos esos limitantes. Entonces yo creería que el mensaje para que sea esto un clic, que el papá también se abra un poquito más, deje de pensar de que los niños no pueden hacer estas cosas y darle como ese valor agregado a ellos. No es solamente como lo veíamos en años pasados, años pasados y en la historia, de que los niños no los consideraban niños sino hasta los 8 o 10 años. O sea, porque ya eran, antes de los 8 años no era un niño, o sea, era un estorbo. Pues ya el niño ya podía hacer, ya a sus 8 años. A los 8 años el niño podía ir a estudiar, solo a los 8 años. Entonces, que afortunadamente ya eso ya ha cambiado un poco, que pues existen muchas instituciones donde empiezan esos estímulos a temprana edad, porque pues, hay esas instituciones, esas eh, Sí. fundaciones donde estimulan a los niños antes de que empiece como este programa o esa carrera ya escolar. Entonces yo creería que el papá debe estar mucho más dispuesto a las capacidades que tiene cada niño. Y un mensaje para esos docentes, para los que se están formando y para los que ya están ahí, digamos, en el ámbito laboral. ¿Qué mensaje les daría desde tu experiencia? No, bueno, desde mi experiencia, a mí me ha fascinado. Realmente agradezco mucho a mi amigo, quien fue el impulsador de todo esto. Y me ha ido muy bien, porque he interactuado muchísimo con muchos niños. He aprendido de ellos también muchísimo. Aprende uno de los niños muchísimo a darle como ese valor que uno necesita. A los docentes que se están formando, que se sigan formando, aprendiendo, para que tengan esas ideas brillantes y sean esas clases más divertidas, más dinámicas, con más experiencias significativas para ellos. Y no dejar que de pronto en su momento pudo haber pasado que hasta un padre de familia de pronto te haya dicho, es que usted no es buena docente, es usted no es buena profesora. Te créase, todo lo que uno hace con los niños, todo lo que uno logra hacer con los niños, y a veces uno dice, sí, es que yo sí soy buena, solo por el hecho de que de pronto en algún momento tus pensamientos o algo que tú quieras no lo compartas con el papá, no lo comparta contigo. Y eso pasa que tú quieres hacer muchas cosas con los niños, pero no lo haces porque tú solamente eres la docente. Entonces, hasta ahí te frenas a hacer de pronto un proceso un poquito más avanzado. Pero está ese papá también que también te puede limitar. Está esa directora también que te puede flaquear. Está ese otro colega tuyo que también te puede detener. Yo creo que la seguridad que uno tiene y todo lo que uno da, sin importar de pronto lo que otras personas negativamente quieren, ¿no? Uno es lo que es y sabe lo que no es. Y sabe todo lo que uno puede dar. Para cerrar este primer capítulo de Corazón Docente con Karen, ¿hay algún mensaje final, una reflexión personal que quieras compartir con esta audiencia
sobre la inmensa labor de educar a la primera infancia? Los niños son el corazón, los niños son el corazón y si queremos ver cambios, debemos de ayudarlos, de estar con ellos, de impulsarlos, de acompañarlos, de darles todas esas herramientas para que esos niños sean lo que nosotros queremos que ellos sean. Excelente apreciación. Karen, para mí ha sido un gusto tenerte en este primer capítulo de este podcast Corazón Docente. A ti por contar con esta humilde servidora en este primer capítulo, de muchos más, de muchísimos más, y no, súper contenta. Para todos ustedes, espero que les haya gustado este primer capítulo. Síganos y estén pendiente a próximos capítulos más. Muchísimas gracias. Chao.